Buenos días, somos Daniel Fernando Chambi Campos y Claudia Valcárcel Cariaga y este es un pechacucha titulado Introducción a la criptografía simétrica y asimétrica para el Colegio Nuestra Señora de las Escuelas Pías de Carabanchel, dedicada a la asignatura Tecnologías de la Informática dedicadas a la comunicación. En este pechacucha empezaremos con un esquema sobre el funcionamiento de la criptografía simétrica y luego veremos ejemplos de cifradores de sustitución, de flujo y de bloque. Continuaremos con varias ventajas y desventajas de estos métodos y pasaremos a la criptografía asimétrica. Empezaremos también con un esquema, explicaremos el proceso de la generación de las claves en el ERCA y terminaremos con sus ventajas y desventajas. La criptografía asimétrica, también llamada de clave compartida, en ella ambos participantes, que en el ejemplo serán Alice y Bob, acuerdan una clave secreta por un medio seguro. A continuación, Alice crea un mensaje y lo encripta utilizando esa clave. En ese momento, Alice lo comparte con Bob y finalmente Bob emplea esa clave para desencriptar el mensaje. La principal manera de diferenciar métodos de criptografía simétrica es mediante los cifradores que emplean. Los métodos criptográficos más antiguos utilizan cifradores de sustitución. Sustituyen las letras del mensaje sistemáticamente. Puede ser utilizando un abecedario trasladado, como en el cifrador del César, o utilizando una matriz, como en el cifrador de Polibio, o varios abecedarios, como el disco de Alberto y la rueda de Jefferson. Sin embargo, en los métodos más modernos, los cifradores pasan de centrarse en letras a alterar bits. Se diferencian en cifradores de flujo y cifradores en bloque. Los cifradores de flujo se diferencian por cifrar cada bit del mensaje individualmente. Entre ellos también se pueden dividir en sincronizados y el cifrado de cada bit depende únicamente de la clave secreta, o no sincronizados y el cifrado utiliza también bits del mensaje sin cifrar. A diferencia de esto, los cifradores de bloque encriptan grupos mayores que un byte, o sea, 8 bits, lo que significa que cada bit del mensaje cifrado depende de la clave secreta y del resto de bits del bloque. Para las comunicaciones entre ordenadores y servidores en Internet, los cifradores de bloque son los más utilizados. Sin embargo, como los cifradores en flujo necesitan menos operaciones, son los cifradores más comunes en móviles u otros dispositivos pequeños. Una de las principales ventajas de la criptografía de clave secreta es la facilidad con la que se puede implementar tanto analógica como digitalmente, además de que la mayor simplicidad de los algoritmos de generación de claves y de encriptación los hacen mucho más rápidos que la criptografía asimétrica. Por último, las claves empleadas pueden ser relativamente pequeñas respecto al mensaje y a la seguridad que ofrecen. La mayor desventaja de estos métodos es la necesidad de mantener la clave compartida un secreto, pues si alguien más consigue acceso a la clave secreta podría leer y enviar nuevos mensajes sin la posibilidad de ser detectado. Por otra parte, la necesidad de mantener las claves ocultas acaba creando una gran dependencia de claves en continua rotación, lo que dificulta enormemente la coordinación. La idea básica de la criptografía simétrica o de clave pública es que en lugar de usar una única clave entre ambas partes se utilizan dos claves, ambas creadas por el receptor del mensaje, en este caso Bob. Una de ellas es la clave privada, que se utiliza para descifrar y solo Bob puede conocerla. La otra es la clave pública, que es usada para descifrar y debe conocer también el emisor del mensaje, Alice. El proceso de compartir mensajes es bastante parecido al anterior, con la diferencia de que la clave que Alice usa para encriptar el mensaje tiene que ser enviada por Bob. A continuación, Alice envía el mensaje cifrado a Bob, que será capaz de descifrarlo usando su clave privada. Si ahora Bob quisiera enviar otro mensaje a Alice, ella tendrá que mandarle su clave pública y descifrar el mensaje con su propia clave privada. Generación de claves. Aunque el esquema que acabamos de ver es muy parecido al que vimos antes, para conseguir dos claves que funcionen, de esta manera se necesitan utilizar funciones matemáticas unidireccionales, que sean fáciles de aplicar en un sentido pero no en el otro. En esta ocasión hablaremos de las funciones empleadas en el ERSA. El ERSA es el primer método criptográfico asimétrico. Aunque el método de generación de claves que utiliza fue descubierto originalmente por Clifford Cox, un grupo de ingenieros del MIT lo redescubrieron en 1977 y el método fue nombrado tras ellos. Hoy en día es el método criptográfico más utilizado, ya que permite encriptar, desencriptar y firmar digitalmente usando solo dos funciones. La primera de estas funciones es la exponenciación modular. La primera parte de esta función es una exponenciación normal. En este ejemplo multiplicamos la base 3 por sí mismo 4 veces. La segunda parte es la modulación, que consiste en dividir el resultado entre un módulo y tomar el resto. En este caso, 81 entre 7 da de resto 4. Así obtenemos que 3 elevado a 4 módulo de 7 es igual a 4. Esta es la función que vamos a utilizar para encriptar, ya que conociendo el resultado del exponente y el módulo no es posible recuperar el mensaje. Sin embargo, es posible definir un exponente D que sea capaz de devolver el mensaje original. Eso significa que E compondrá la clave pública de cifrado y D la clave privada para descifrado. Pero para encontrar D necesitamos otra función. La función phi de Euler toma un número y mira a todos los anteriores a él y cuenta con cuántos números no comparte un divisor. Por ejemplo, phi de 8 toma en cuenta 3, 5, 6 y 7, pero que el resultado es 4. Con 13, como con todos los números primos, la función cuenta todos los números anteriores a él, dando de resultado 12.
Esta función no es necesaria porque el teorema de Euler dice que si en una exponencial modular el exponente es phi del módulo, el resultado es siempre igual al módulo de 1. Gracias a esto sabemos cómo podemos modificar esta ecuación para igualar a la que conseguimos anteriormente, y así resolver el valor de d en función de e, k y phi de n. Otra razón por la que la función phi es necesaria es porque si n es lo suficientemente grande, a un ordenador le pueden llevar meses factorizar n. Sin embargo, contamos con dos ventajas. Primero, podemos conseguir phi de un número primo rápidamente, y segundo, la función phi es multiplicativa. Si n es igual a p1 por p2, phi de n será igual a phi de p1 por phi de p2. Con lo que hemos visto hasta ahora, podemos expandir el esquema anterior. Primero, Alice escoge dos primos, p1 y p2, para calcular n y phi de n. Entonces envía n y a Bob, que los utiliza para descifrar el mensaje m. Finalmente, Alice utiliza d y n para conseguir m. Si alguien sin la clave privada quisiera leer el mensaje, tendrá que factorizar n, que para un ordenador es un problema difícil. Las principales ventajas que ofrecen los métodos de criptografía asimétrica son una mayor seguridad y la posibilidad de firmar digitalmente un documento. Sin embargo, las claves que usan son mucho más grandes que la criptografía asimétrica, lo que hace estos métodos mucho más lentos. Por otra parte, es posible que avances tecnológicos como la computación cuántica dejen estos métodos obsoletos. Y este es el fin de nuestro Pechacucha. Muchas gracias por verlo. Si queréis más recursos para aprender sobre criptografía o sobre la informática, podéis visitar nuestro blog, donde tenemos más información sobre la historia de la criptografía. También dejaremos una serie de vídeos en inglés sobre el RSA, si queréis repasar lo que hemos explicado sobre él. Muchas gracias y adiós.